El egocentrismo es en el origen la mayoría de gente, y esto voy a tratar de cubrir lo más posible de todo lo que comenta Andrew porque está buenísimo, cada detalle está buenísimo. A veces me salteo, pero este yo creo que voy a ir hasta palabra por palabra si se puede. El egocentrismo es el origen de la mayoría de las cosas que pasamos en nuestra vida, que nos suceden. Sin embargo, la mayoría de nosotros diríamos, pero no, lo que me sucede no tiene nada que ver con el egocentrismo, los problemas que me pasan, los problemas que me llegan, ¿verdad? Pero Rosa va a leer Proverbios 13, versículo 10. Quisiera que lo pongamos atención, si tienen en otra mejor versión, Regio, pero la versión que tenga, Rosa, por favor. Reina Valera, ¿Qué? aquí está. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ujú. Ahora vamos a hacerla como que estamos en la clase. He estado mirando a la familia Ingalls toda la semana, eso de la pradera, no me acuerdo cómo se llamaba en el español y se me ha quedado eso grabado. A ver, clase. Esta escritura dice que la soberbia, solamente a causa de la soberbia es que suceden las contiendas, ¿verdad? Las contiendas se refieren a las peleas, los problemas, las situaciones donde hay conflictos, donde no hay acuerdo. La soberbia solo sucede, ¿cómo es? Por la soberbia. La raíz del problema a eso iba, la raíz del problema, cualquier problema que podamos estar pasando, la raíz de los problemas, acá dice solamente es por la soberbia. En otras versiones inclusive dice solo por la soberbia. Aquí dice por la soberbia. Más con los que reciben consejos está la sabiduría. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esta primera parte. Solo por la soberbia suceden las contiendas. Para empezar, hay muchas gentes en las casas nuevamente que quizás no estén de acuerdo con que, pero no tiene nada que ver mi situación con la soberbia. Otra palabra para la soberbia es el orgullo. Vamos a analizar esto. La soberbia no puede ser lo único que causa la contienda o discordia, pero eso es lo que dice aquí en la palabra, eso es lo único. Así que aquí vamos a pedirle a Rosa nuevamente. Ahora te voy a tener de punta con las escrituras, Rosa, por favor. Proverbios 17, versículo 14. Quiero que lo leamos en voz alta todos estos versículos porque de nada vale que yo les diga ahí está cuando quizás no nos hayamos puesto a analizar esto. Como por ejemplo, la palabra dice que todas las contiendas, los problemas, las peleas, la falta de acuerdo, la raíz de todo eso es soberbia. ¿Podrías leer, Rosa, por favor? Sí, con mucho gusto. Ahora sí, aprovéchese de mí que estoy bien, bien desocupado. Excelente. Vamos a dejar a Fabiola que cocine Ey, y escuche y ey, nosotras leemos. el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Me encantó esa versión. Sí. Deja la contienda antes que se enrede. En Ujú. otra versión dice que la contienda es el comienzo de la discordia. Como dijo Rosa, antes que se enrede y se convierte en una discordia, Hay que hacerla a un lado. hay que hacerla a un lado. Es el Ujú. comienzo, por ahí es donde empieza todo. La contienda es el comienzo de la discordia. Por lo tanto, la discordia tiene que ser causada por otras cosas aparte de la soberbia. Un ejemplo, me encantó lo que decía Andrew. Lo que pasa, le decía a alguien, es que tú no entiendes, la razón de mis problemas es mi personalidad. Esa es la razón por la cual me pasan estas cosas, le decía a Andrew. Y Andrew dijo, no, las escrituras dicen que la soberbia es la única razón por la que suceden las contiendas, las peleas, las discordias, la falta de acuerdo. No es solamente una de las causas principales, no, es la única causa principal. Hablaba el otro día en otra clase de que siempre para efectos en nuestra vida, cosas que suceden, siempre hay una raíz. Nosotros tenemos la tendencia de mirar solo a qué sucede en la superficie, qué cosa voy a solucionar aquí en el momento. Pero lo ideal es que vayamos a la raíz de la situación para no volver a repetir esa misma situación. ¿No les sucede a ustedes que a veces
Yo lo he dicho y me ha pasado. ¿Por qué me vuelve a pasar lo mismo con otra persona? ¿Por qué me tratan de esta manera nuevamente, en otra situación, en otro lugar? ¿Por qué? Y entonces, y es muy cierto, lo que pasa es que ha habido una situación y nosotros nos hemos enfocado en resolverla en la superficie, pero no hemos ido a la raíz. Y aquí dice que cualquier tipo de contienda, no solamente la que causemos nosotros, sino la que nos vengan a causar, son causadas por soberbia. No es una solamente una causa principal, es la única. Tengo problemas de toda clase, pero la soberbia no es uno de estos. La soberbia, dice aquí, la soberbia viene a ser otra palabra, es el orgullo. Tenemos que redefinir cuál es la palabra, qué quiere decir el orgullo. Y aquí es donde me transformó para mí hace unos años cuando empecé a leer este libro y dije, nunca lo había pensado así, me puse a estudiar y a analizar. Escuchen lo que dice. No es pensar que eres mejor que alguien más. ¿Verdad que cuando hablamos de orgullo pensamos automáticamente eso? El orgulloso o el orgullo es alguien que piensa que es más que los demás. Ese es un orgulloso, ¿verdad? La definición de orgullo es más que eso, sino que, dicho con otros términos y simples, es verte a ti mismo como el centro de todo. Eso es ser orgulloso. Verte a ti mismo como el centro de todo, yo pienso que es la mejor definición que pueden dar. ¿Por qué? El egocentrismo, el verte a ti mismo como que eres el centro de todo, es el ser egocéntrico. El egocentrismo es en realidad la raíz de toda la soberbia, de todo el orgullo que puede haber. Y Andrew cuenta historias que son muy buenas, pero lo que quiero que recordemos esto, la soberbia no es solamente pensar, o el orgullo, no solamente es pensar que eres mejor que todos los demás, nuevamente, es el egocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso que todo vuelve alrededor mío. No necesariamente que únicamente me pongo por encima de todo, sino que también me pongo por debajo de lo demás, de todos. Es como tener, me encanta este ejemplo, es como tener un palo con la arrogancia en un lado, la arrogancia al verte por encima de todos en un lado y la baja autoestima en el otro. Don- ¿Qué sucede? Si yo me pongo a mirarme a mí mismo, mirarme mis imperfecciones, mirarme mis actitudes, el no lograr hacer lo que yo me he propuesto, mi personalidad, mis respuestas, lo que hago y me enfoco en mí, automáticamente, más que seguro, me voy a terminar deprimiendo porque estoy poniéndome a mí como el centro de todo. Maestra, Sí, hasta el no recibir es orgullo también, egocentrismo. Hasta el cuando le dicen a uno, ay, ¿qué esto? No, no, yo no, así. Pues, se baja uno que a lo más bajo para, no, 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 yo no. Pero cuando uno no sabe recibir un regalo o una dádiva o un comentario bueno, hasta ahí, bueno, yo me di cuenta que hasta ahí llega a ser uno egocentrismo, porque yo una vez una muchacha me quería dar algo y yo, no, no, ¿cómo crees? Gracias, me dijo. Ok, me dice, no sabe, eres una orgullosa, no sabes cómo recibir. Y yo, ay, dije, de veras, porque sentía yo que me daba vergüenza y todas esas cosas que no vienen de algo bueno, ¿verdad? Y sí, Gracias por compartir eso. Está excelente. El recibir también es una muestra de que nosotros no estamos enfocados en nosotros mismos. Andrew, te voy a decir, hace como 2 años, anteriormente era diferente, pero hace como 2 años lo que me di cuenta, y una vez lo dijo él en público en uno de los eventos en la escuela, era de que decía, ahora ya cuando alguien viene y le dice, wow, qué tal unción, o hermano Andrew, la enseñanza estuvo buenísima, o le vienen a dar un elogio. Antes él siempre decía, miren al Señor, no me miren a mí. Decía, luego el Señor le ha ido mostrando que hasta eso es como dijo Rosa, el no recibir un elogio era una muestra de egocentrismo. ¿Por qué?
porque en otras palabras, él estaba recordándole a la gente, ah, sí, mírenlo a él, no, no, no me miren a mí, sí es cierto, ¿no? Uno dice, ah, está siendo humilde, pero es que la verdad es que nosotros tenemos que recordar que nosotros somos idénticos a Cristo, que hemos hecho a imagen de Él, que todo nace, todos sabemos que la raíz, la fuente de todo lo que sale de nosotros sale de Él, no de nosotros. Entonces decía, hasta los elogios, cuando nos vienen a dar elogios, tenemos que saber decir gracias. Y a Él es la gloria, amén, pero gracias. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que lo que Dios ha hecho a través de nosotros tiene valor. No Ujú. estamos bajándole el valor. Y dije, wow, no nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, ahora él no solamente recibe elogios, sino que también empieza a elogiar a otros ministros, porque dice, esto es de Dios, estoy diciendo, ese poder que actúa a través de ellos viene de él. Eso no Mm. es humano. Y maestro, y como yo, cuando oro por las personas y que se sanan y eso, y luego me dicen, hermana, que tú así, así, yo, gloria a Dios, gracias. Pero antes hubiera dicho, no, pues es Dios, pero ahora que ya sé que no es la gloria para mí, es gloria para Él, porque en realidad Él mora en mí y Él es el que está haciendo la obra en mí y otras cosas, como un día no me llegó un libro y rápido llamaba yo a decirles un montón de cosas, pero como dije, no, no soy yo le dije, disculpe, no me llegó mi libro, pero nice, porque si hubiera sido en otro tiempo le hubiera dicho un montón, porque no me lo mandaron, pero que me regalaron el que no era el que yo pedí y me mandaron el que pedí, Correcto. Ujú. entonces me ahorré el coraje porque también mi cuerpo cuando yo me molesto o me cae mal algo, mi cuerpo antes no, pero ahorita mi cuerpo se pone como con ataques de ansiedad o de pánico, no sé. Entonces yo prefiero no hacer esos corajes que me hacen daño y me ahorran el egocentrismo también, ¿verdad? Y haces bien. Sabes que un ejemplo que decía Andrew es, no tengo aquí una espada, así que voy a usar una regla, una Ay, espada de doble filo. Pero ahorita me vino la imagen visual porque está él diciendo el egocentrismo no solamente es el tener la arrogancia, vamos a suponer que este lado de la espada es la arrogancia, que yo me creo por encima de todos, ¿verdad? El egocentrismo no solamente incluye esa arrogancia, el egocentrismo también incluye la bajo autoestima. Es el otro lado de esa espada. ¿Por qué? Porque estamos usándonos a nosotros como el centro de todo. mm, Eso es lo que quería que vean, que tengan esa visualización, que de los dos lados, de los dos extremos, me estoy poniendo yo en el medio de todo eso, como que es mi reino. ujú, Eso es egocentrismo. Esas dos expresiones serán totalmente opuestas, pero están en el mismo palo, en la misma balanza, en la misma espada. mm, No importa si tú piensas que eres mejor que alguien o que tú te sientes que eres peor que cualquier persona, eso es ser egocéntrico, estar enfocado en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que todo en tu vida se filtra a través de ti. Wow. Una persona tímida, cohibida, es muy orgullosa. Uno nunca se imagina eso, nunca lo mira de esa manera. El mismo Andrew era de ese tipo de personas que el Señor ha roto eso en él. Era tan tímido que no podía ni hablar en público. Dios ha transformado su vida. Pero uno piensa, ay, que es muy tímido, es pobrecito. No, eso es egocentrismo. Está pensando en sí mismo en lugar de mirar cuál es la fuente de todo. mm. Proverbios 13:10 que leyó Rosa decía, la soberbia, solamente por la soberbia suceden las contiendas, ¿verdad? Lo que eso quiere decir es que nuestro propio egocentrismo es lo que nos hace enojar, como decía Rosa. No es lo que la gente nos hace. Esta misma tarde les contaba, y no les voy a contar la historia, pero estaba en medio de una situación en la que tenía que decidir qué hago aquí, qué hago allá, si digo esto va a haber problemas, si hago esto me siento mal. De una u otra manera, mi carne nuevamente me encontraba en la misma situación de varias veces en años pasados y gloria a Dios que no respondí de la misma manera. Dije, no, voy a empezar a meditar en esta escritura y a empezar a hablar en lenguas y no voy a pensar más en el asunto.
Señor, tú vas a solucionarlo, voy a enfocarme nuevamente en lo que estás haciendo en el ámbito espiritual. Empecé a alabar al Señor, salí a caminar a mi perro y a orar en lenguas, no a pelear, no a hacer guerra espiritual, no, no, simplemente alabar al Señor y decir, voy a centrar mis pensamientos en Él, dejar de ponerlos en, ay, cómo se siente Fanny, ay, lo que le están haciendo a Fanny, ay, que otra vez aquí me... No, No no. se puso como el centro de no se puso como el centro. Esa es la cosa de que cuando Eso. dice un versículo que tú, no, dice un versículo cuando pasan esas cosas que por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Pero hay otro versículo donde ahorita quedaría muy bien, pero no me acuerdo, que usted hizo lo más correcto de no ponerse en medio, ¿verdad? Estoy Como no segura de que una de las escrituras que vamos a cubrir ahora seguramente va a va a estar ahí. salir. Y mire, me recuerda que tuve una discusión con una persona que ya había, como dijo usted, yo ya había tenido esa discusión años atrás, y esa vez le contesté, hasta le dije lo que no debería de haberle dicho, pero esta vez hasta se asustaron porque la persona me estaba subiendo la voz, y yo estábamos en medio de una mesa redonda, y yo, y baja la voz porque te están oyendo y todos te estás viendo mal, bájala, yo le decía, ¿verdad? Y luego me dice, y luego íbamos a empezar a comer y yo no había comido desde un día antes, y me dice, yo creo que ya ni hambre tienes. No, sí, le digo, no he El comido de un... hambre no se me va. No, pero sí se sorprendió porque como dijo usted, yo ya no voy a contestar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya vi que no tuvo resultados buenos. Entonces, la próxima vez que esta persona me vuelva a decir lo mismo, yo le voy a decir, por favor, no vamos a volver a hablar de esto porque ya hemos hablado muchas veces, no hemos hecho nada. Así que, así, Sí, para bien de él, no, sí. más para bien de la persona, porque si mi padre a mí me hubiera callado la boca cuando yo hice cosas que aunque hubiera tenido la culpa, me hubiera dicho, hija, ya me has dicho todo el tiempo, me saca lo mismo, ya mejor cállate. No, me dejó. Así que yo ahora acá sí voy a decirle, calladito, nos vamos a ver bien. Y sabes que lo interesante es cuando te sucede eso que estás mencionando y sucede con diferentes personas. A mí me sucedía dando un ejemplo práctico y Fabiola puede dar testimonio de esto porque ella trabaja todavía afuera con clientes, que me sucedía con mis jefes, que no todos, generalmente mujeres, que cada vez que tenía una jefa me trataba, me sentía, pero no voy a contar toda la historia, esa historia es lo que pasaba, pero a lo que iba es que cualquier persona que lo veía de afuera diría, pobrecita Fanny, mira lo que le están haciendo. Y no sabían ellos que eso que me están haciendo me lo venían haciendo en diferentes trabajos a través de los años, diferentes jefes. Y yo decía, pero, Señor, ¿por qué es que esto me sucede a mí? Y sabes que con esta enseñanza yo me iba dando cuenta aquí lo que yo debía de haber hecho. Claro, en ese tiempo estaba totalmente alejada de la palabra de Dios, pero yo lo que estaba haciendo era enfocarme en mí misma, en pobrecita de Ujú, mí, en ponerme a mí como el centro de la víctima y invitar a todos, darles invitación para pobrecita Fanny, ¿no? ujú, Pero de veras que ahora entendí de que, esto me está volviendo a suceder y no sucedía con la misma gente. ¿Qué quiere decir? Que aquí era la que estaba mal, era yo. ujú, Estaba siendo soberbia. Soberbia no por sentirme mejor que ellos, sino porque me sentía peor que ellos. ujú, Nunca serás capaz de impedir que la gente te trate mal. Eso no puede suceder. No podemos controlar a la gente. El objetivo, perdón, de la fe no es ejercer control sobre la gente, sino ayudarte a ti mismo, a mí, a tratar conmigo mismo para lidiar y poder enfrentar esas situaciones que se nos presentan aquí dentro. No hablo de aquí afuera, hablo de cómo tratar con esas situaciones aquí dentro de uno. Esa es la respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra manera de pensar? Porque nadie puede controlar mis pensamientos, solo Dios lo sabe, pero Él sabe mi corazón y mis pensamientos. Entonces, ahí es la idea, que yo tengo que dejar que mi fe se levante y no mi carne. No importa lo que la gente me haga, lo que importa es
¿qué es lo que voy a hacer con eso que me están haciendo? ¿Cómo voy a responder dentro mío? También por fuera, pero ¿cómo voy a responder aquí adentro? Es el egocentrismo lo que nos hace enojar, es el egocentrismo lo que nos hace resentirnos, es el egocentrismo lo que hace que nosotros nos deprimamos y voy a dar una lista larga. Es el propio egoísmo de uno lo que hace que uno se enoje. Sin embargo, la palabra dice que se supone que debe ser, uno tiene que ser indiferente a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, mi centro de enfoque no debe de ser Fanny. ¿Qué es lo que le hacen a Fanny? ¿Cómo es que se siente Fanny? ¿Qué es lo que en la vida se vuelve alrededor de Fanny? No. Me encantó esto, un ejemplo que dio Andrew, porque de esta escritura vamos a hablar ahora, si no da tiempo, porque la verdad es que me iba preparando tanto que dije, no voy a poder hacer todo esto en una clase, pero veremos. Decía Andrew, si él tuviese un cadáver frente a él, él podría insultarlo, patearlo, escupirlo, ignorarlo, hacer lo que quiera con el cadáver. ¿Por qué? Porque es un cadáver, no va a reaccionar, ¿verdad? La razón por la cual nosotros respondemos cuando se nos presentan las situaciones de las que estamos hablando no son necesariamente esas cosas externas las que causan esas situaciones, sino que nuestra reacción se debe a lo que está en nuestro interior. Me encantó eso. El cómo respondamos a esas situaciones no se debe a lo que está sucediendo acá afuera. El cómo respondamos depende de lo que está aquí adentro. Nunca serás tan fuerte en la fe que puedas evitar todos los problemas, todos los obstáculos y que nadie te moleste. Pero de lo que sí te puedes encargar es de ti mismo, de cómo vas a responder. Me encantó, Andrew decía, recuerdo que él enseñaba y decía, todos los días, cada día, varias veces al día, tengo un que le llamamos un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que haya estado pecando o que él haya estado pecando, no, sino que cada momento del día tenemos la oportunidad de poder tomar una dirección, cómo respondemos a lo que se nos presenta en el día. Y a veces de repente nuestra reacción nos inclina y nos a otra dirección, pero nosotros tenemos que redirigir nuestra mente. Ojo, ahí vamos a entrar hoy día. Una de las claves más importantes para poder usar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida es darte cuenta de que Él no te dio el reino para que sea para ti, para tus fines de lucro, para tus fines egoístas, no. El reino nos los ha dado para que tú pudieras tener todas tus necesidades cubiertas. Sí es cierto, tú eres el centro de su corazón, ¿ok? Pero aquí en este mundo tú no puedes ser tu propio centro, Él tiene que ser nuestro centro. Tú tienes que aprender que es por medio de negarte a ti mismo y de perder tu vida que verdaderamente vas a empezar a descubrir el verdadero significado de tu vida. Uno se enfoca en cuál es el propósito de mi vida, quiero lograr mis metas, quiero cubrir mis sueños, pero si todo está centrado en mí, esos sueños, esas metas, ese propósito va a solamente estar limitado con este filtro, el filtro de Fanny. No voy a poder recibir lo que Él tiene para mí. Estoy limitando a Dios. Es al amar a otras personas y a Dios también, obviamente, más que a ti mismo. Así es como vas a empezar a disminuir la intensidad de cómo reaccionas con cólera, de cómo te deprimes, de cómo te pones triste, de cómo te sientes ofendido. ¿Cómo lo hago? Enfocándote en amar a otras personas. Yo le dije y lo comprobé en ese último trabajo donde me trataron de esa manera, lo probé y fue bien cierto. Llegó un momento en que el Señor me habló de tal manera que dijo, cada vez que esto no te enfoques en cómo te sientes, no te enfoques en qué es lo que te han dicho, no le estés dando vueltas a lo que te acaban de decir. Como yo no sabía cómo orar por esta señora, me decía, ora en lenguas. Como no sabes cómo orar, ora en lenguas. Da gracias a Dios, dame gracias por su vida. Empezaba a dar gracias por su vida. Señor, bendícela. Pero no lo decía de la boca para afuera, ella nunca me escuchaba, sino realmente, Señor,
gracias por su vida, porque has enviado a alguien más para ayudarme. Yo sé que esto que me está haciendo no viene de ti, pero estás usando esta oportunidad para poder enseñarme algo. Y yo por eso ahorita no sé cómo pedirte por ella, pero oraba en lenguas, porque yo veía la situación de su vida y decía, yo no veo el otro lado de la moneda. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que está causando que ella nos trate? No era yo la única que nos trate así. Entonces decía, algo tiene que haber en esa raíz y yo sé que era cristiana, entonces decía, voy a orar con más razón por ella, porque decía, no sé cómo orar, oraré en lenguas, pero sé de que el Señor también está tratando con ella y funcionó. No sé si fue que cambió o fue que yo ya no lo recibía de la misma manera. Fue increíble. ¿Cómo sé que La estoy pregunta en orgullo? grandísima Porque ese es, no diría un temor, pero algo que nosotros estamos cuidando de no estar caminando, viviendo en orgullo, ¿verdad? Vamos a analizar un ratito. ¿Qué hace el orgullo? Y si quieren interactuar, por favor, háganlo, ¿ok? ¿Cómo es que puedo saber que estoy en orgullo? ¿Qué es lo que hace? Proverbios 13:10 fue lo que leyó Rosa temprano. Dice que solamente por la soberbia, ¿cómo es? Solamente suceden las contiendas, esa es la palabra. Entonces, si hay muchos conflictos en tu vida, pueden ser conflictos internos, vamos a decir depresión, estás preocupado, molesto, lo que sea, o pueden ser conflictos con otras personas, como contaba Rosa. Todo eso son conflictos internos o externos, ¿ok? Si tienes una falta de paz con la gente o contigo mismo, o una falta de paz en cómo te estás sintiendo, en lo que te están diciendo, lo que estás oyendo, en lo que te están haciendo, es como que estás luchando dentro tuyo, como que hay una pelea, pero no sabes qué está sucediendo, ¿verdad? A veces son internos y nadie nos está haciendo nada. El orgullo es la fuente de eso, es la raíz de eso. Y por eso hay esa lucha. Eh, Rosa, podría pedirte nuevamente que leas, por favor, y me olvidé de avisarte con tiempo. Yo te espero. Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16, por favor. Me avisas cuando llegues ahí. El orgullo es la razón de todas esas luchas que tenemos, tanto por lo que sucede afuera como lo que sucede dentro de nosotros. Es por eso que nos sentimos con falta de paz, como decimos. ¿Qué sucede? ¿Qué siento? 3:14 al 16, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Wait. 3:14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque Wow. donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ay, discúlpenme. No hay problema, Rosita. Anda listando Colosenses 3, Ok, pero vamos a enfocarnos ahorita en esta palabra que acabas de dar de Santiago, ¿ok? Porque está bien fuerte. Dice en otra versión, que la que está buenísima, no sé qué versión era, pero está buenísima la que leíste. Dice, si tienes envidia, estás amargado o te sientes egoísta aquí dentro tuyo, dice acá, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, inclusive lo llama sensual, o sea que está atrayendo algo, está causando una atracción a algo demoníaco. Increíble, uno no se imagina que una envidia o una amargura o el ser egoísta o el estar deprimido, esas cosas negativas del corazón pueden ser obra del demonio. Esa es la raíz de donde sucede, pero está jugando con nuestras carnes, porque donde hay envidia y donde hay egoísmo, allí hay confusión, allí hay todo lo malo. Eso es lo que dice la escritura. Y uno dice, pero no, no es algo tan horrible, es que esa es la raíz, de eso está hablando. Si nosotros leemos nuevamente lo que decía en Proverbio, que la contienda es lo que causa
El orgullo, el orgullo. orgullo causa la contienda, gracias Rosita, que el orgullo causa la contienda, el orgullo se puede realizar mediante la confusión. ¿Cómo sucede? Y todo lo malo empieza como te sientes confundido, no entiendes por qué están sucediendo estos problemas, no entiendes qué solución darte, no sabes cómo es que se te viene este problema sin haber hecho nada. ¿Y de dónde? El enemigo es el que está de todo esto tratando de traer confusión usando la soberbia, el orgullo. ¿Qué cosa está tratando de hacer? La situación está tratando de que nosotros respondamos a la situación con la carne, que nosotros respondamos. No tenemos que responder, no tenemos que defendernos. Eso es lo que el día el Señor me decía. Déjate de estar buscando cómo responder, buscando excusas, Fanny. El enemigo empieza a tener un apogeo en nuestra vida cuando empezamos nosotros a buscar, a ponernos como el centro, cómo me defiendo, cómo me justifico, no hice nada malo. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo como que yo estoy levantándome al hacer eso. Todo eso es orgullo y egocentrismo, me gusta admitirlo o no. Y es un tema bien grande porque mucha gente quizás no esté de acuerdo, pero es lo único que te pido, ponte a analizarlo en tu vida. Conforme te van pasando cosas, analiza, por un momento ¿cuál es el orgullo aquí? Si haces lo suficiente, si te vistes de la manera correcta, si tienes suficiente dinero, si trabajas lo suficiente, si ayudas suficiente en la iglesia, es decir, si te ofreces como voluntario para hacer de todo, estás tratando de ganar algo. ¿Por qué estás haciendo todo eso? A veces ese extremo, no digo a veces, pero ese extremo de estar en esa mente, de estar todo el tiempo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que, eh, eh, de qué mejor manera me he visto? Estoy tan enfocado en mí que ya se convierte, esa raíz es orgullo y tengo que cortarla. Cuando uno se somete a los dones de Dios en nuestra vida, a la gracia de Dios, Él nos está humillando, nos estamos humillando a nosotros mismos al someternos a su gracia, al dejar que Él se levante, al dejar de estar diciendo, no lo merezco. Sí, es cierto, no lo mereces, pero Él ya te daba a ti todo lo que tú puedes disfrutar y las razones por las cuales tú puedes merecerlo. Sabemos que no nace de ti. Sometiéndose a esas realidades de los dones de Dios, los regalos de Dios, eso es humillarnos, es derrotar el orgullo y el egocentrismo. Uy, excelente, Yoli. No creo que no puedes hablar, pero es justo la escritura que le pedí ahorita a Rosa que se aliste para leer. Rosa, encontraste Colosenses 3 porque justo Yoli lo puso en inglés, pero justo te voy a pedir que lo leas y ella me leyó. Pero antes que leas ese versículo, quisiera pedirte que empieces leyendo de los versículos 3 al 5 y de ahí regresamos a donde dice Yoli porque tiene su razón. Colosenses, Ujú, capítulo 3 y si puedes empezar con los versículos 3 al 5. ok, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que la fría. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Quiero que vean una palabra fundamental en estos tres versículos que acaba de leer Rosa, que por cierto, bueno, no me voy a salir del tema. En el versículo 5. El versículo 5 comienza con la palabra por tanto, por lo tanto, ¿verdad? Cuando uno lee ese por lo tanto, quiere decir es por lo tanto ¿qué? Cuando uno lee esa palabra dice hay algo que venía por consiguiente, quiere decir hay algo que he dicho anteriormente y que esto va a ser la consecuencia, ¿verdad? Es una palabra que está conectando dos versículos o una sección, porque acuérdense que no estaba escrito originalmente en versículos, que estaba conectando algo que se dijo antes. Ahora sí puedes leer versículos 1 y 2, porque esto es lo que originalmente le había dicho, que es lo que va a causar lo que está en los versículos 3 al 5. ¿Podrías leer el 1 y el 2, por favor? Sí.
Uno y dos. A ver. Ay, disculpen, ahorita, ¿eh? No, Aquí está está. bien. Uno y dos, dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Hasta ahí? No, ahí está bien. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué está diciendo? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra mente, no solo nuestra imaginación, sino nuestro pensamiento principal debería de ser qué está sucediendo en lo celestial, poniendo a un lado lo que está sucediendo aquí. Porque estamos sentados con Él en el trono de Dios. Pongamos la mira en las cosas de aquí. Y esto de aquí es consecuencial, es simplemente lo que está sucediendo temporalmente, no consecuencial, sino que está sucediendo temporalmente. Porque a nosotros, si estamos haciendo caso de esta palabra, ahí es donde viene, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros ya hemos muerto. Recuerda lo que le dije, si pateamos a un cadáver, el cadáver no va a hacer nada, ¿verdad? Porque el cadáver está totalmente muerto, ¿ok? Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, dice. ¿A qué se refiere consideren sus cuerpos? No está hablando de un cuerpo físico en lo que nos vamos a enfocar, no. Está hablando realmente del cuerpo que nosotros, el cuerpo de uno, la carne, esa es la palabra que estoy buscando. El estar enfocados en la carne. Esa palabra es importantísima. ¿A qué se refiere con que por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a todo lo malo, como que están muertos? Eso es lo que dice en el versículo 5. Consideren como que ustedes ya se murieron. Pero ¿cómo va a ser si estoy aquí en la vida? ¿De qué está hablando? No, no es como que está hablando de que vayan a matar a alguien, no. Si voy a la palabra original que usaron para la palabra matar en ese versículo 5, es súper fascinante, me encantó porque me abrió el entendimiento. Está diciendo ahí que nosotros estamos matando a nuestros miembros, y no hablo del cuerpo físico, sino a todo lo que el alma está sacando de la carne, todas esas impurezas, todo eso malo que sale de nosotros. ¿Cómo lo matamos? Dice aquí, esa palabra no es la palabra de matar, de asesinar, sino que quiere decir, de acuerdo al diccionario American Heritage, dice, la palabra es el disciplinar, a negarse a sí mismo, el ponerse en sumisión. Esa es el origen de esa palabra, eso es lo que está diciendo. En otras palabras, en este caso, está hablando del cuerpo y de los apetitos carnales que tenemos, que los pongamos bajo sumisión, que neguemos a esos apetitos carnales, que les pongamos disciplina, que no los dejamos hacer lo que les dé la gana. ¿Cómo vamos a hacer eso aquí en la tierra? Es poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Es dejando de enfocarme en lo que me dijo, en lo que me hizo, en lo que yo quiero, en cómo me siento. Amén. Rosa, te puedo pedir que vayas buscando, por favor, Romanos 8:13, por favor. Sí. Avísame cuando ya lo encontraste. Que voy a hallarlo. Romanos 8:13. Ahí está clave. Ahí está clave. Y luego de eso vas a leer capítulo 6 de Romanos también, pero ahorita es el Romanos. 8:13, ¿verdad? Sí. Mm, aquí está, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Ahí mas el está. Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oh, me encantó que leíste todos esos, gracias. Ahí está la clave. En esto último que acaba de leer Rosa, quiero que nos enfoquemos. Dice, pero si por el Espíritu, habla de quién, del Espíritu Santo, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, el Espíritu, no tú, el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra. No Ujú. dice ahí que simplemente que tú vas a matar a tu carne, tú te vas a encargar de hacer toda esa guerra, no dice ahí, no. El Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios es que esto se puede lograr. Puedes lograr hacer morir esas obras de la carne porque no lo vas a hacer tú. Simplemente vas a dejar que el Espíritu de Dios fluya en ti, vas a enfocarte en las cosas de arriba. Es una gran diferencia porque te quita de ti esa carga de que, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo es que hago matar todos estos deseos carnales? Hay una clave, es deja de enfocarte en lo que tú vas a hacer. ¿Cómo voy a dejar de hacer vamos a decir, voy a inventar? Vamos a suponer que mi debilidad es que me gusta robar. Hay personas que sufren de eso, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarme en cómo dejar de robar, lo que voy a dejar es seguir metiéndome en la palabra de Dios, dejar de enfocarme en esto y enfocarme en qué es lo que Dios me está hablando en esta escritura, meditar en esta escritura, hablar con el Espíritu Santo. Estoy enfocándome en las cosas de allá. Yo les aseguro 100% que cuando menos se den cuenta, ese mal hábito de robar ya se fue sin haberle hecho esfuerzo. Porque sucede con la mentira, sucede con el robo, sucede con cualquier obra de la carne, con las reacciones de aquellos que tienen que ir a una escuela por cómo reaccionan en sus amarguras, en sus cóleras, escuelas tiene su nombre. ¿Cómo es que los mata el espíritu? ¿Cómo lo hace? Es cuando tú pones las cosas, te metes en la palabra de Dios y pones tu mente en las cosas de Dios, en las cosas del espíritu. El espíritu lo que va a hacer que fluya toda esa palabra de Dios en tu alma y en tu cuerpo. Y haciendo eso va a matar, está matando todas esas obras de la carne. La ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Todo eso es lo que estuvo diciendo Rosa. Vamos más hacia arriba, no nos quedemos aquí abajo mirando la situación de aquí. Necesitamos llevar todas esas obras de la carne al trono de Dios donde Dios está sentado con Cristo. Cuando ponemos nuestras mentes aquí en las cosas de arriba y decimos, Señor, están estas situaciones aquí, pero no me quiero enfocar en las mentiras, en el robo, en las peleas, no me quiero enfocar en esto. Sí, suena irresponsable, no, pero no lo es. Porque lo que estás haciendo es dejar de ser tú la que va a solucionar y cambiar esa situación y dejar que Él en su trono, por su espíritu, empiece a hacer la obra. Es una manera diferente, pero sucede. Romanos 6. Uy, estamos Seis, leyéndonos, pero el espíritu seis nos está que hablando igualito, Yoli. Yoli está poniendo se me está yendo adelantada. Yo creo que ella está leyéndome en mi mente. la cosa es de que nosotros ya estamos, ¿cómo se dice? Ya lo tenemos. Dice que si vivimos, si Cristo que mora ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Esa es la clave. Dice Yoli, Gálatas 5:16. Esa sí creo que no la tengo. Sí, Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los nos deseos hace. de la carne. No, es que esa tengo que copiarle mis notas. ¿Podrías Ese leer es, Romanos del 6, del versículos del 11 al 14, Rosa, por favor? ¿qué Disculpa. capítulo es? Capítulo 6. 6. Sí, también vosotros ah, con, considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hasta el 14, maestra. Sí, solamente el 14 ahora. Ok. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahí lo dijo, pero clave, Yoli. Excelente. Ahí vamos a llegando. También dice en el Salmo 31:12, he sido olvidado del todo como que estuviese muerto, dice. He venido a ser como un vaso perdido. Muchos tratan y tratan de vencer al pecado con su propio poder. Ahí es donde estaba yo por años. Al hacerlo, lo que estamos haciendo es enfocarnos en el pecado. Una vez tuvimos unas conversaciones bien lindas con Angie sobre esto, porque esa es la clave, me acuerdo clarísimo. Me gozo porque ahí estaba yo enfocada en cómo me deshago del pecado. No, lo que queremos hacer es quitar de nuestra mente, estar enfocados en la justicia que llevamos, no en el pecado, en la carne. Cuando yo me enfoco en la justicia de Dios que yo llevo, estoy enfocándome en las cosas de arriba. Cuando yo me enfoco en el pecado que estoy batallando, estoy enfocándome en la carne y estoy haciendo lo más grande. No lo estoy, lo que estoy haciendo es tratando de revivirlo. Eso no es estar muerto al pecado, es estar vivo para pecar más todavía. Si estás muerto al pecado, entonces cuando venga la tentación, apartarás tu enfoque del objeto de la tentación y simplemente continuarás tu enfoque en las cosas celestiales. Me doy a entender. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no según los deseos de la carne. En otras palabras, enfóquense en esas cosas celestiales, oyendo del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Antes de la caída, hablando de Adán y Eva, ambos estaban totalmente enfocados en Dios. Eso cambió luego de la caída. Sus mentes estaban completamente puestos en el reino de los espíritus. Y eso yo creo que fue una de las peores maldiciones, el quitar el enfoque a Dios y el empezar a enfocarse en sí mismo. El fruto del egocentrismo es la vergüenza, es el miedo, es el orgullo. Si luchas con la vergüenza y luchas el miedo, entonces estarás centrado en ti mismo. Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andaban antes, como andan los gentiles allá afuera, en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Enfocándose en sus pensamientos son los que dirigen su vida. En lo que tú sea que tú te enfoques, ahí es donde a eso va a estar tu corazón ablandado, va a estar enfocado en eso, en lo que tú estés poniendo tu enfoque. Me gustó Barry Bennett. Gracias, Angie. Romanos 8:4. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Algo que aprendí de Barry Bennett es de las diferentes leyes que existen en el reino espiritual. Una de esas leyes es la ley del enfoque. No podemos negar esas leyes espirituales porque así existe también la ley de la gravedad. Nos guste aceptarlo o no existe, la gravedad existe, ¿verdad? Es una ley del universo. Otra ley del universo es la ley del enfoque. ¿Qué quiero decir? Es la ley que aquello en lo que tú te enfoques, eso es lo que va a traer la influencia a tu vida, es lo que va a controlar tu vida y tú te vas a hacer a la imagen y semejanza de eso en lo que tú te estás enfocando. Esa es una ley. Nos gusta aceptarlo o no, sucede. Romanos 12:2 es una de mis, si no es mi escritura favorita, es una de las más favoritas que tengo, porque ahí está la clave. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques, puedas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, la cual es aceptable y la cual es perfecta. ¿Cómo se hace? Transformándote a través de la renovación de tu mente. Ahí está la clave. ¿Cómo lo hago? Entrando a la palabra de Dios, meditando en la palabra, oyendo del Espíritu Santo. Efesios 4:23, que sean renovados en el espíritu de su mente. Eso es lo que Él quiere. Que nos enfoquemos en el Señor, en su palabra, porque eso va a ser un impacto inmenso, eterno,
en tu alma y en tu cuerpo. Primera de Juan 3:2. Le doy dos escrituras más y aquí cortamos. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice que, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. En la medida en que veamos al Señor Jesús, estemos fijándonos en Él, en esa misma medida vamos a ser semejantes a Él. Enfócate en Él. Hay mucho más para conocer. Y ahí les voy a dejar de tarea que si pueden lean después Segunda de Corintios 3 versículos del 14 al 17, porque ahí no, o sea, no como termine, mirando a Cristo, cuando tú haces esto, ese velo que uno traía se cae, cuando uno se deja de centrarse en sí mismo y lo miras a Él. Cuando tienes un velo cubierto en tu rostro, tu visión está restringida en todas partes, pero ¿sabes qué es lo que sí puedes continuar viendo aunque el velo esté ahí? A ti mismo, porque el velo no te quita la visión de ti, solo de lo de afuera. Lo único que hay que mirar debajo de un velo, perdón, lo único que puedes mirar debajo de un velo es a ti mismo. No tienes más remedio que mirarte a ti mismo cuando tienes un velo sobre tu rostro. ¿Qué hace uno? Me miro hacia abajo, me estoy mirando al ombligo. ¿Cómo te deshaces del velo? Mirando a Cristo. Cuando haces eso, se quita el velo y ahí puedes dejar de centrarte en ti y centrarte en Él. Si tú entras a la palabra de Dios, lo que estás haciendo es hacerte semejante a Él. Ese velo se cae, te transformas en Él, estás enfocándote en lo celestial en lugar de lo terrenal y vas a ver que al hacer eso, cómo respondas a la situación o lo que ya no va a ser tu enfoque. Eso lo comprobé esta tarde. Lo comprobé. La transformación tiene lugar cuando simplemente nos contemplamos a través de un espejo de la gloria del Señor. Eso es lo que van a leer en esas escrituras. Y aquí vamos a terminar porque me pasé de la hora. Disculpen. Es que esta clase, un libro entero en unos cuantos minutos está difícil, pero es buenísimo. Corrí. Ari, vamos a continuar la próxima porque me parece demasiado interesante y tengo preguntas. Pero Ya. bueno, ya Ok. la próxima. Ya, está bien, lo hacemos. Yo pienso todas votos, estamos de acuerdo, hacemos parte 2 de esta clase. Voy a poner en mis notas. De todas maneras, Fabi, no, ok, Angie dice de hecho, yo también digo por supuesto. Y conociendo a Rosa y a Yoli, ellas también van a estar de acuerdo. Me voy a poner una notita y no te olvides de tus preguntas si las puedes anotar. Y la próxima semana continuamos hablando de esto y escuchamos tus preguntas y entre nosotras contestamos lo mejor que se puede, Fabi. Me Sí, encanta. claro, perfecto. Y tú dijiste al principio que de repente esto iba para alguien y tal cual, y yo no lo había visto de esa manera como tú lo describiste ahora, pero aunque en esta situación que yo paso actualmente es como lo que tú dices, o sea, yo no tengo la culpa, ¿no? Es como decir, yo soy la víctima, pero, pero qué fuerte porque bueno, yo ya en mi corazón perdoné, pero yo no quiero hablar con esta persona. Entonces, bueno, te adelanto un poquito la pregunta, me la contestas en la próxima clase, Ya. eh, que si es necesario tener que volver a ver a la persona físicamente y hablarle, porque a veces se siente como duro tener que decirle a la persona, ah, sí, bueno, ya esto, olvídalo, y que la persona pueda decir, ah, ja, ja, ya, yo tengo la Claro. razón, con el ego, ¿no? Y yo decir, bueno, yo no, o sea, no tiene la razón, pero, o sea, es porque tengo que estar en gracia de Dios y pasar todo esto, ¿no? Tener que aceptar algo que no me parece que fuera que debo aceptar. Justo. Ok. Está bien. Me encantó que nos dieras la pregunta porque entonces, ¿qué les parece si entre todas meditamos en esta pregunta de Fabiola y que el Espíritu Santo nos traiga escrituras para poder ayudarnos entre todas? Porque esa situación que está pasando es muy común y creo que nos va a ayudar a compartir entre nosotras. Así